Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión les vamos a contar la geografía urbana de la ciudad de Castelo Branco, la capital de la Beira Baixa, en el interior de Portugal. La ciudad de Castelo Branco se sitúa en plena penillanura de la Beira Baixa, no lejos del río Tejo. Es la capital de su distrito y actualmente tiene unos 35.000 habitantes, siendo la población total de su municipio muy extenso y que comprende vilas como Alcaíns, Los Escalos, Monforte da Beira, alrededor de 50.000 habitantes. Castelo Branco es una gran ciudad, una gran capital, como van a poder comprobar en este vídeo. Su influencia se extiende mucho más allá de su distrito, también a zonas del norte de Alentejo, y sobrepasa la frontera en zonas del norte de la provincia de Cáceres. Las modernas comunicaciones, fundamentalmente las autopistas A23, la IC8, que la comunica con el litoral de Extremadura, Pombal, Leiria, Coimbra, y la reciente IC31, que la comunica por Monfortiño y las termas de Monfortiño con la autovía de Extremadura. Ponen Castelo Branco a apenas 2 horas de viaje en automóvil de Lisboa y de Oporto y a unas 4 horas de Madrid. Comenzamos con la historia de la evolución urbana de Castelo Branco. Castelo Branco se sitúa, como hemos comentado, en la penillanura de la Beira Baixa, una penillanura sobre materiales antiguos, sobre esquistos, fundamentalmente, que está punteada aquí y allá por algún monte isla, por algún cabezo granítico. En el caso de Castelo Branco, este cabezo es llamado el Monte Cansado, y en él se ubicó una fortaleza, un castelo, y en su ladera, en su falda, esta población de Castelo Branco. Aquí vemos un grabado de este burgo albicastrense en la Edad Media. Actualmente este casco antiguo ha sido regenerado en las últimas décadas gracias a una serie de programas urbanos de mejora, programa Polis, programa Regenerar. Básicamente se ha conseguido frenar el abandono de muchas de estas viviendas y transformarlas en espacios de uso turístico. Creación de museos como el Museo Cargaleiro, rehabilitación de fachadas, fachadas quinientistas, y sobre todo en la parte baja de este casco antiguo, que es donde estaba la antigua plaza antigua, donde estaban los antiguos pasos do Consello. Lo tienen aquí, es la actual Praza de Camões. Los antiguos pasos do Consello han sido transformados en el Museo del Bordado de Castelo Branco. Este otro palacio que está enfrente es el Arquivo Distrital de Castelo Branco. Rúas antiguas, como la Rúa dos Ferreiros, como la Rúa de Santa María, eran los antiguos caminos que atravesaban Castelo Branco. Aquí tienen algunos restos de la muralla que se conservan en la Rúa de Santa María. Aquí tienen la famosa Torre do Relógio, edificada en el siglo XVIII sobre uno de estos bastiones de la muralla.
Pero básicamente, como les hemos comentado, a partir del siglo XVIII se derriba la muralla y la ciudad se expande hacia el este y hacia el sur, buscando terrenos más favorables, más llanos. Hacia el este tenemos lo que va a ser el centro del poder religioso en Castelo Branco. En la salida hacia el norte de la ciudad encontramos este monumento, la Sé Catedral. Era la antigua iglesia de San Miguel que en el siglo XVIII fue adaptada para la dignidad de sede obispal. Hay que decir que antiguamente la sede obispal estaba en la localidad actual de Idaña Abella, la antigua Egitana. Además de la Sé Catedral, tenemos también la Praça do Cruzeiro de São João, el antiguo paso episcopal, el antiguo palacio episcopal, lo tienen aquí. Actualmente es el Museo Tavares Proença. La Iglesia da Misericordia Bella, antiguo convento da Graça. Y claro está, el monumento más conocido de Castelo Branco, los jardines del paso episcopal del siglo XVIII. Los tienen aquí. A través de este arco, llamado el Arco do Pasadizo, se cruzaba a las huertas del Palacio Episcopal, que actualmente han sido transformadas en el parque de la ciudad de Castelo Branco. Hacia el sur del casco antiguo teníamos la Rúa de Santiago, que era el camino de la Estrada hacia Vilabella de Ródão y el Alentejo. Prolongaba la Rúa de Santa María. También la Rúa da Granja, que era la estrada de salida hacia el oeste, hacia Lisboa por Sarcedas, Proença Nova, Sertá y Tomar. Si se fijan, en esta imagen la hemos ampliado. Al inicio de esta Rúa da Granja todavía encontramos un viejo marcador de piedra de la Junta Autónoma de Estradas que indicaba esta ruta importante, la antigua ruta Estrada Nacional 238. También al sur se desarrolla una zona que va a ser muy importante para el desarrollo urbano de Castelo Branco en las décadas posteriores. Nos referimos a la zona de la Devesa. La Devesa es un amplio espacio que ya existía en el siglo XVIII. Era el lugar de realización de ferias, de mercados. En el siglo XIX, la Devesa comienza a ser limitada por dos palacios del siglo XVIII que son transformados en los nuevos Pasos do Consello, el nuevo edificio de la Cámara Municipal, le tienen aquí, que era el antiguo solar dos Viscondes de Oleiros, y el Goberno Civil, el edificio del Goberno Civil, le tienen aquí, que era el antiguo solar de los Viscondes de Portalegre, construido en 1743. Esto al norte, porque al sur la Devesa estaba limitada por un gran cuartel militar, el cuartel del Regimiento de Caballería número 8. Tienen aquí imágenes antiguas de este gran recinto militar. En 1891 se produce un acontecimiento fundamental, la llegada del ferrocarril de la línea de la Beira Baixa a Castelo Branco. El ferrocarril va a ser el límite de la ciudad por el este y por el sur para los próximos 100 años aproximadamente. Con la llegada de la línea férrea de la Beira Baixa se va a crear un paseo
desde la Devesa hasta la estación de ferrocarril. Este paseo va a ser la futura avenida Nuno Álvares, que empieza a ser edificada con palacetes burgueses en el primer tramo. Aquí tienen esta imagen antigua, ven ahí los palacetes flanqueando esta avenida Nuno Álvares. Un ejemplo sería la actual oficina de turismo de Castelo Branco, la ven aquí, que está ubicada en uno de estos palacetes. Durante los años 30 y 40, con el Estado Novo, la Devesa se va a constituir en un gran espacio público, en la sala de visitas de Castelo Branco. Va a ser dotada con un puñado de edificios oficiales de gran empaque urbano, de gran empaque arquitectónico. Vamos a verles. Hemos preparado aquí esta imagen, este esquema de la zona de la Devesa en los años 50. Destacamos la delegación de la Caixa Geral de Depósitos, un gran edificio de 1938. También el Hotel de Turismo, creado en los años 40 y desgraciadamente derribado, derruido, en 1974. Ignoro los motivos. También en la parte norte de la Devesa, la creación del Tribunal de Justicia. Aquí le tienen. También en la parte este, el gran edificio del Cine Teatro Avenida, de 1954. Y también, separados unos metros de la Devesa, pero no muy lejos, el edificio de la delegación del Banco de Portugal, del año 1930, del arquitecto Sales Viana. El mercado municipal en la avenida 1 de Mayo, obra del gran arquitecto Jacobetti Rosa. Hay que decir que la Devesa, en aquella época, estaba conformada en la parte norte por un paseo público, un paseo arbolado, que básicamente es el que seguía la Estrada Nacional número 18, al atravesar la ciudad de Castelo Branco. E inmediatamente al sur, la parte sur de la Devesa, estaba conformada por las llamadas docas. Las ven en esta antigua postal. Las docas eran unos almacenes, unos depósitos comerciales. Y para completar este panorama de los edificios públicos que se construyen en los años 30 y 40, nos falta un edificio, tal vez el de mayor empaque urbanístico, el de mayor empaque arquitectónico, que se construye unos metros al sur de la Devesa, en plena avenida Nuno Álvares. Nos estamos refiriendo al gran Liceo Nacional Nuno Álvares. Le tienen aquí, terminado de construir en 1946. Este enorme edificio educativo tiene aquí una imagen aérea actual. Ven cómo ocupa todo un cuarteirão. Tiene los edificios educativos, tiene incluso un estadio de atletismo dentro del propio recinto escolar. Como decimos, la construcción de este gran liceo, en la que sería la avenida más prestigiosa de la ciudad, la Nuno Álvares Pereira. En la segunda mitad del siglo XX se edifica el final de esta avenida, antes de llegar a la estación, con cuarteirões residenciales clásicos, con manzanas clásicas, de edificios de gran prestigio de 5 o 6 alturas. Tiene aquí esta foto aérea actual de la avenida Nuno Álvares, tomada desde la zona de la Devesa.
Desde la Devesa también se crea una nueva salida hacia el sur de la Estrada Nacional número 18. Es la avenida 1 de Mayo. Y también una gran avenida que irá a confluir con la zona de la Plaza dos Tres Globos y las salidas de las estradas para España, la Nacional 240, Fronteira de Segura, y las estradas que iban hacia Monforte da Beira y Malpica do Tello. Nos referimos a la avenida Marechal Carmona, actual avenida General Humberto Delgado. Aquí tienen la imagen aérea actual, imagen satelital, de la avenida Nuno Álvares. Sorprende a primera vista que la avenida Nuno Álvares no hubiese generado a la derecha de ella un plano regular, con cuarteiróns regulares. Observamos que a su izquierda sí que se han formado estos cuarteiróns clásicos ordenados por dos grandes avenidas, la avenida Nuno Álvares y la avenida 1 de Mayo. Sin embargo, como hemos dicho, a la derecha de la avenida Nuno Álvares encontramos un plano y un trazado de las rúas caótico, con cuarteiróns irregulares, con huecos, con becos, interiores que a veces están ocupados por edificios de servicio. Bien, la razón de esto se debe a que esta era una zona suburbial que ya estaba edificada desde principios del siglo XX. Tenemos una mezcolanza que se puede observar actualmente, aquí tienen imágenes de esta zona, donde se mezclan casas modestas, rúas estreitas, una capela, la capela de la Señora da Piedade, y, como hemos dicho antes, la Plaza de los Tres Globos, que era, digamos, el límite este de la ciudad de Castelo Branco. De aquí salían las estradas hacia Monforte da Beira y Malpica do Tello y hacia la Fronteira de Segura. La rúa Camilo Castelo Branco, más allá, un poco más allá de esta Plaza de los Tres Globos, en los años 60 se edificó la zona de la Alameda do Cansado, el bairro do Matadouro, etc. La zona de Gastasao y las vías ferroviarias estaba flanqueada por dos grandes instalaciones industriales. La metalúrgica de Castelo Branco, que fue creada en el año 1945 y que estuvo en vigor hasta el año 1990, que fabricaba maquinaria agrícola, telares y otros elementos metálicos, y la Parasol, que era una fábrica, una envasadora de aceite de oliva, hoy también desaparecida. Solamente quedan las antiguas chimeneas como recuerdo, ocupando su lugar, respectivamente, un parque urbano y la central intermodal de autobuses, la estación intermodal de autobuses que vemos en esta imagen. Las periferias de Castelo Branco, sobre todo al norte y al noreste, tienen muchos barrios de baja densidad, a base de unifamiliares, muchos de ellos de génesis ilegal. Solo uno de ellos fue planificado, en 1949. Se trata del barrio social de Horta d'Alba, construido por el Estado para moradores con pocos recursos, a base de unifamiliares cerca de las vías del tren, cerca de la Alameda do Cansado, limitado por una rúa circular, la rúa Engenheiro Frederico Urrich. Ven aquí el barrio de Horta d'Alba. Los demás barrios, como hemos dicho, tuvieron una génesis ilegal al principio, en los años 70-80 fundamentalmente.
El esquema era el siguiente: comprar quintas agrícolas cercanas a la ciudad. Hay que tener en cuenta que Castelo Branco estaba rodeado por terreno agrícola muy valioso, donde había muchas quintas que tenían explotaciones de árboles frutales o de olivares. Estas quintas eran compradas, loteadas y se construían viviendas unifamiliares, sin planeamiento, en terrenos de menor valor, a la salida de las estradas o cerca del ferrocarril. Muchos de estos bairros, ejemplos el bairro de Buenos Aires, el de Palmeiras, el bairro de Matadouro, el bairro de Boa Esperança, el bairro de Valongo, ya han quedado integrados en la estructura urbana de la ciudad y disponen de servicios de saneamiento básico, agua, asfaltado de rúas, etc. El crecimiento y expansión del área urbana edificada de la ciudad de Castelo Branco ha sido bestial en las últimas 5 décadas. Vamos a ver. Por un lado, la creación en los años 80 de una extensa zona industrial, de un área industrial y empresarial al oeste de la ciudad, en la salida de la Nacional de Soito. Esta enorme área industrial muy importante para la ciudad de Castelo Branco. Castelo Branco es una ciudad industrial hoy en día, y eso es muy importante. La industria es la que genera el crecimiento de las ciudades, genera puestos de trabajo, genera puestos en el sector comercial de servicios. La industria tradicional de Castelo Branco era del sector textil, agroalimentario, metalmecánica, frío industrial. Grandes empresas tractoras de este gran polígono industrial de Castelo Branco. Hablaríamos de la Delphi, la antigua Cablesa, que fabricaba componentes de automoción, cables. Desgraciadamente, la Delphi, que era una especie de filial de General Motors, cerró en los años 90 y afortunadamente la actividad industrial la retomó la empresa Aptiv. Tiene aquí una imagen actual. Es la empresa más importante por volumen de empleados que hay actualmente en Castelo Branco. Sigue fabricando cableado para automoción. Otras empresas muy importantes del sector agroalimentario serían la Danone, una de las clásicas en Castelo Branco, y la Schreiber Foods, que fabrica también yogures de marca blanca para empresas de distribución e hipermercados. También la gran empresa Centauro del sector del frío industrial. El espacio entre la ciudad histórica de Castelo Branco y esta área industrial, esta zona industrial al oeste, se ha ocupado casi en su totalidad en las últimas décadas. Es la mayor zona de expansión urbana de Castelo Branco en las últimas 3-4 décadas. Un terreno relativamente llano que se dejó libre de propósito cuando se creó en los años 80 la gran zona industrial y que ha sido urbanizado con un trazado relativamente regular, un trazado ortogonal ordenado por 2 vías. Por un lado, la Rúa da Granja, la salida de Castelo Branco hacia Sertá y Lisboa, y por el otro, la prolongación hacia el sur de la Estrada Nacional de Soito, Avenida 1 de Mayo y la famosa Avenida das Palmeiras, actual Avenida General Ramallo Yanes. La tienen aquí, una avenida muy bonita de gran porte urbano. Una serie de rúas y de avenidas paralelas a la Avenida da Granja y perpendiculares a la Avenida Ramallo Yanes
se suceden ordenando el territorio. Avenida Pedro Álvarez Cabral, Avenida Cidade de Zuay, Avenida do Empresario y por último la antigua IP2, pegada ya a la zona industrial. En esta zona encontramos una mezcla, un mixto de áreas residenciales y dotacionales. Aquí encontramos el gran hospital de Castelo Branco, el hospital Amato Lusitano, en la avenida Pedro Álvarez Cabral. Le tienen aquí. También la mayoría de las escuelas superiores del Instituto Politécnico de Castelo Branco. El Instituto Politécnico de Castelo Branco, como tienen en esta ficha, fue creado en los años 80 y en la actualidad consta de 6 escuelas superiores, 5 de ellas ubicadas en la ciudad de Castelo Branco y una de ellas, la Escuela Superior de Gestao, en Idaña Nova. Bien, las escuelas situadas en esta zona son la Escuela Superior de Tecnología, la Escuela Superior de Salud de Dr. López Díaz y la Escuela Superior de Artes Aplicadas, en la avenida Pedro Álvarez Cabral. La Escuela Superior Agraria está ubicada en la zona rural, cerca de la Señora de Mércoles. Además, destacamos como dotaciones el gran parque urbano de la ciudad de Castelo Branco, con piscinas, unas pistas para la práctica del atletismo, etc. Y también una zona comercial muy importante donde se ubica el Fórum de Castelo Branco, el Fórum Shopping Center. Tienen aquí imágenes. Como hemos comentado, además de estas zonas, de estas áreas dotacionales, esta zona comprende fundamentalmente áreas residenciales. Hay algunas zonas donde se conservan viviendas unifamiliares de baja densidad. Aquí tienen algunos ejemplos: Rúas de José Olaya, Rúa Infante Sagres. Pero la mayoría de las zonas están construidas a base de bloques y torres de apartamentos de alta densidad edificativa. Realmente el espacio se está ocupando, se está acabando, y tenemos fundamentalmente la zona conocida como la Quinta da Granja, a base de torres. Aquí tienen algunas imágenes de esta zona. También este interesante cuarteirao, ordenado por la Rúa Profesor Sebastião Antonio Maurao, le tienen aquí, con rúas muy amplias que dan un gran empaque a esta urbanización. Lo ven en las fotografías. O en la zona más sur, al lado de la avenida Ramallo Eanes, esta zona residencial tal vez demasiado densa, el bairro Doctor Beirao. En la zona norte y noreste, el gran eje de expansión lo constituye la Rotunda de Europa. La Rotunda de Europa ha sustituido la función que tenía en años anteriores, en los años 60 y 70, la famosa Plaza de los Tres Globos. Desde la Rotunda de Europa surge hacia el norte la Avenida da Europa, aquí la tienen, que está todavía por urbanizar. Este es un territorio que en las próximas décadas, con certeza, va a ser urbanizado.
De hecho, el espacio entre la Avenida de Europa y la antigua Nacional de Soito, la salida norte de la ciudad, por el Palacio Episcopal, por la zona de la Misericordia, ha sido ya ocupado con nuevas urbanizaciones. Destacamos el bairro da Quinta da Fonte Nova, le tienen aquí, o estas modernas zonas al este de la Sé Catedral. También desde la Rotunda de Europa arranca la Avenida de España, que es el antiguo trazado de la Estrada Nacional 240 hacia la frontera de Segura. Esta Avenida de España ha sido edificada a base de cuarteirões con bloques de apartamentos de 5 y 6 alturas, como ven en estas imágenes. También, más hacia el sureste, arranca desde la Rotunda de Europa la Avenida Señora de Mércoles. Al principio, también con bloques de apartamentos, lo ven aquí, y una vez cruzadas las vías, mediante bairros de unifamiliares. Bairro Boa Esperança. Además, el espacio entre la Avenida de España y la Avenida Señora de Mércoles ya ha sido urbanizado a base de grandes cuarteirões ordenados por la Avenida Ingeniero Pires Márquez, lo tienen aquí, y toda la zona del nuevo Campo da Feira. Observen qué urbanización tan extraordinaria. Por último, desde la Rotunda de Europa surge una gran avenida que corta entre el bairro do Cansado, entre la Alameda do Cansado y la Praça dos Tres Globos, directamente hacia el área de la Estação rodoviaria. Precisamente, al llegar a la zona de la Estação rodoviaria, se cruzan las vías férreas mediante un puente. Y esto permite comentar la última zona de expansión urbana de Castelo Branco, que es la zona hacia el sureste, atravesando las vías férreas. Podemos decir que hace unas cuantas décadas se derribó el último tabú para la expansión urbana de Castelo Branco, que fue atravesar la barrera que producían la línea férrea da Beira Baixa. Primero lo rompieron las urbanizaciones de génesis ilegal, el bairro das Palmeiras, el bairro de Boa Esperança y sobre todo el bairro de Valongo. Estas urbanizaciones, como hemos comentado, están ya completamente integradas en la estructura urbana de Castelo Branco. Están recualificadas con los servicios de saneamiento básico, tomas de luz, agua, etc. Vemos aquí Valongo, un extenso bairro formado por unifamiliares, lo ven en estas imágenes, y que actualmente comunica fácilmente con la avenida General Ramallo Yanes mediante un túnel bajo el ferrocarril. Es realmente, como pueden comprobar, un oasis urbano de baja densidad constructiva a escasos 5 minutos del centro de Castelo Branco. Después hablamos del bairro planificado de Carapaya, al que se accede mediante este puente que hemos comentado sobre las vías férreas. Es un barrio planificado, de gran densidad edificativa. Aquí tienen imágenes. Y que está ordenado por una gran plaza central, de gran porte urbano. La tienen aquí. Fíjense,
nos recuerda a la famosa Praça do Arieiro en Lisboa, construida casi 100 años antes. Este bairro, a base de cuarteirões, con bloques de apartamentos, tiende a tener comercio en los bajos para ser autosuficiente y posee en las cercanías, aquí lo tienen, un gran hipermercado, el hipermercado Continente. Entre este bairro de Carapalla y el bairro de Valongo se extiende un pequeño cabezo granítico que fue salvado de la edificación por el municipio de Castelo Branco, con la creación de un parque urbano, el Parque do Barrocal. En realidad es una especie de geoparque urbano que preserva e interpreta la geología, la flora y la fauna de esta zona mediante una red de pasadizos de madera que permiten recorrer el parque sin estropear la geología y la flora. En las últimas décadas, como hemos comentado, los procesos de recualificación urbana del casco histórico de la Devesa, con los programas Polis y Regenerar. Ya hemos citado el Museo Cargaleiro, el Museo del Bordado, el Museo de la Herencia Judaica en Castelo Branco, la creación en la Devesa, en terrenos del antiguo cuartel de caballería, del llamado CCC, Centro de Cultura Contemporánea de Castelo Branco. Le tienen aquí. Es un edificio muy original, muy moderno, que tiene debajo una pista de patinaje y que ha sido, por así decirlo, la última adición a este gran espacio que es el centro cívico de la ciudad de Castelo Branco, que es la Devesa. Zona de las Docas se ha transformado en una zona de bares, de locales de ocio, y la expansión de Castelo Branco, para ir concluyendo ya el vídeo, podemos decir que en las próximas décadas se va a dar fundamentalmente hacia el norte, siguiendo la avenida de Europa, y hacia el sur, expandiendo el bairro de Carapalla. La ventaja de Castelo Branco es tener un terreno llano, sin dificultades orográficas. De todas formas, en la salida norte de la ciudad, por la Nacional de Soito, una vez superados el antiguo jardín del Palacio Episcopal, la Iglesia de la Misericordia, se ha tenido la precaución de no prolongar la urbanización hacia el norte, preservando de esta manera los bonitos paisajes que nos proporciona la Nacional de Soito al norte de Castelo Branco, como pueden ver en estas imágenes. Asimismo, hacia el este se destaca la Estrada da Señora de Mércoles, cuyo santuario se sitúa a pocos kilómetros de Castelo Branco. Aquí le tienen. Además, hacia el sureste tenemos la Estrada Nacional de Soito Oito, que llega hasta Malpica do Tejo y Monforte da Beira, a través de bellos paisajes de penillanuras y atravesando el valle del río Pónsul, como pueden observar en estas imágenes. Al norte de Castelo Branco, por la salida de la Nacional de Soito, se encuentra el Estadio Municipal Vale do Romeiro, donde juega sus encuentros el equipo más importante de la ciudad de Castelo Branco. Es el Benfica y Castelo Branco. Sí, es una filial del glorioso Benfica, creada en 1934. El Benfica y Castelo Branco siempre ha transitado entre la tercera divisão y los distritales, con algunas épocas en la segunda divisão, cuando la segunda divisão estaba conformada por 3 grupos, por 3 zonas. Sin embargo,
y traemos esto a colación, el Benfica y Castelo Branco estuvo una vez a punto de subir a la primera división. Lo tienen aquí en esta ficha. Fue en la época 90-91. Se había creado una nueva competición, la Segunda Liga, un grupo único que recogía los mejores de los 3 grupos de la antigua Segunda División. Y en esta época, el Benfica y Castelo Branco, como pueden ver, quedó a solo un punto de la subida. Pero esta clasificación no refleja la realidad, puesto que el Benfica y Castelo Branco estuvo en un 90% en la primera división, liderando el campeonato durante gran parte de la época, pero en las últimas jornadas tuvo un bajón terrible, tuvo una crisis y perdió el ascenso en los últimos partidos. Como se suele decir en portugués, faltó uma nesga para haber conseguido ese hecho histórico. Hoy en día el Benfica y Castelo Branco está disputando el Campeonato de Portugal, la 4ª división. Y aquí damos por concluido nuestro vídeo sobre la maravillosa y gran ciudad de Castelo Branco, la capital de la Beira Baixa. Le recordamos que tenemos un vídeo específico sobre la Beira Baixa y sobre la ciudad de Cubillar. Se lo recomendamos. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo vídeo.